Buenas noches. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es el refuerzo de las de las cuatro clases anteriores que hemos visto. Como saben, esta es la materia de enfermería en servicios de urgencia. Habíamos hablado sobre las diferencias entre lo que tiene que ver urgencia y emergencia. Nosotros ya sabíamos que la emergencia como tal y la urgencia tiene una diferenciación específica en las cuales la emergencia era inmediata y la urgencia la emergencia puede esperar unos 10 a 15 minutos, mientras que la urgencia es algo inmediato, ¿no? Habíamos hablado de un tema muy importante, que es la parte de la diferenciación y de la importancia como tal para un triaje. ¿Para qué nos servía un triaje? El triaje es un proceso, un protocolo que se sigue como una estrategia para nosotros ir priorizando a nuestros pacientes, dándole un color y a partir de ese color nos significa algo para poder actuar. Sabíamos que el rojo era una atención inmediata, el naranja que podía esperar hasta unos 10 a 15 minutos y así iban avanzando, color amarillo, color verde, color azul y esos verdes y azules ya podrían ser de esperar de 1, 2, 3 horas, incluso poder irse a la consulta externa, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de la importancia del triaje, habíamos hablado sobre las importancias de las áreas de emergencias como tal. Cuando nosotros conocemos que hay ciertas áreas específicas, como la emergencia de un lugar como un hospital de tercer nivel, están abarrotados, están colapsados de emergencias que no son como tal una atención prioritaria para ese hospital. Habíamos hablado de los ejemplos de una amigdalitis que llega a las 2 de la tarde a un hospital, ya sea del IES o del Ministerio de Salud, de tercer nivel, cuando sabemos que eso no es una emergencia, incluso ni en un segundo nivel. Eso se tiene que ir a hacer atender en el primer nivel, que son centros de salud, de consulta externa y de atención como tal de emergencia en el caso que lo amerite, ¿sí? ¿Por qué pasaba todo esto? Porque estaba mal direccionada la información. Ahora hablamos mucho de lo que tiene que ver con la promoción de la salud. Y ustedes y nosotros, todo el personal como tal funcionario de salud pública, todo profesional de salud, forma parte de la promoción y de la educación. Habíamos hablado de que a ustedes ahora que están estudiando, si ya trabajan y solo están buscando el título como tal o están avanzando de auxiliares a tecnólogos, ustedes saben que eh, estas materias, de estas profesiones, de esta información que se le dan a usted es para ser partícipe de la comunicación y de la formación como tal, para poder ayudar a despejar ciertas dudas a las personas y a sus familiares, porque van a empezar a preguntar. ¿Y qué conllevaba esto? Si ustedes están en una reunión, están en un lugar determinado, ya le ven con uniforme, le van a comenzar a preguntar. Si están en una reunión familiar, como les decíamos, hablábamos de digamos, no hay emergencias odontológicas. Un ejemplo, no hay un servicio de emergencias odontológicas porque no lo amerita, ¿sí? Si tiene un dolor molar como tal, ya sea en el maxilar o en algo relacionado como tal a la parte dental, lo que van a hacer es darle analgésicos hasta que vaya a un odontólogo, pero no va a haber una atención de emergencia como tal. Es más, no la registran, porque eso se abre un parte de emergencia, entre otro tipo de circunstancias, ¿no? Es uno de los ejemplos como tal. Si nosotros hablamos de que el paciente ha tenido, digamos, 5 días de fiebre, y el sexto día que comenzó con diarrea, pero ya no tiene fiebre, dice, le voy a llevar a la emergencia, estamos hablando de 6 días posteriores a un inicio como tal de una sintomatología. Cuando en todos estos días se pudo haber sacado turno, se pudo haber hecho consulta externa, se pudo haber dado una atención como tal sin emergencia, y no llegó el momento como tal para hacerlo, sino que esperamos y queremos que nos atiendan en una emergencia, con una diarrea de emergencia que duró 5 días. Entonces conllevan a todo eso que nosotros ya sabemos que, claro, una deshidratación le puede llevar a muchas cosas. Estamos hablando de una deshidratación de 5 días, que es su proceso viral, bacteriano, ya se está restableciendo, ya está cogiendo fuerza, por decirlo así, su organismo ya ha contraatacado, ya está tal vez actuando como tal a algo que tiene a un microorganismo como tal de infección que le está produciendo. Entonces nosotros tenemos que ser partícipe de que ese tipo de atenciones no van a ser emergentes, no van a ser de urgencia, a diferencia del ciclo de edad. Ustedes, habíamos hablado con ustedes de que los hospitales grandes generales y en su gran mayoría, y lo mejor que podría hacer en las clínicas,
también está direccionado a que exista la emergencia pediátrica, emergencia obstétrica y emergencia general como tal. Si hablamos de una pediátrica y una obstetra, sabemos que esa es nuestra prioridad. Y si tenemos un niño con diarrea, pues va a ser una emergencia, porque el niño se va a deshidratar más rápido, ya que su metabolismo es más rápido. Si hablamos de una embarazada, pues sabemos que la embarazada de por sí, su estado fisiológico la pone en un riesgo eminente si no se la trata o no se la actúa de manera pronta, oportuna. Entonces nosotros ya sabemos que esas son emergencias prioritarias si tenemos a diferenciación de un adulto. Habíamos hablado también, ejemplo, de una crisis hipertensiva. Por lo general, como les digo, existe la distribución, pero si estamos en un lugar donde no existe la distribución, solo es una emergencia general y no tenemos más, solo hay un médico y hay una enfermera o un auxiliar, una tecnóloga, y llega un adulto con hipertensión y una embarazada con hipertensión, nuestra prioridad va a ser la embarazada. ¿Sí? Si llega lo mismo, un adulto con una diarrea y un niño con una diarrea, nuestra prioridad va a ser ese niño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una vida nueva. Siempre nos vamos a ir a las vidas nuevas y al riesgo como tal. Recordemos que las embarazadas en su estado fisiológico, su organismo tiene que nutrir a dos cuerpos, ¿sí? Su metabolismo tiene que nutrir a dos cuerpos. El niño, en cambio, su metabolismo va a ser muy rápido, se va a deshidratar más rápido, va a necesitar energía más rápido, a diferencia del adulto que va a soportar un poco más, va a tolerar mejor, ¿sí? Su estado fisiológico es súper mejor y tolerante a muchas circunstancias. No todos, pero en su mayoría lo vamos a hacer. Entonces nosotros ya vimos, ya hemos hablado de los tipos de triaje, la importancia, la diferenciación y el por qué tenemos que actuar, ¿no? Sabemos todas estas circunstancias, estas situaciones, esta información y nuestra función al saber todo esto es promocionar. Como les decía en algún momento, tengo que hablar con base científica y con conocimiento para poder yo ser partícipe de todo esto, para poder yo ser el pionero en explicar y fomentar al cuidado incluso, ¿sí? Porque si ya veo que está con fiebre, listo, yo estoy trabajando, pues voy a actuar. Ya vamos a hablar de los signos vitales, pero voy a actuar, ¿no? Medios físicos, hacer que el cuerpo se mantenga a temperatura al ambiente, entre otro tipo de circunstancias, porque ya sabemos que si una fiebre no controlada, si tenemos un niño menor de 5 años, puede producir convulsión. En un adulto se va a deshidratar más pronto, va a empezar a tener periodos de somnolencia, de cansancio. Puede, como no, pero lo más seguro es que no, llegue a convulsión, pero hay un riesgo como tal, ¿sí? Y peor en una embarazada. Nosotros no podemos dejar que su fisiología ya está alterada un poco, es un estado fisiológico, algo normal. Recordemos que está alterada porque tiene que empezar a reorganizar toda su circulación, todas sus funciones, y algo extra agregado a todo eso va a comenzar a que haya una falla orgánica. Entonces tenemos que evitar que lleguen a eso, ¿sí? Vamos a hablar de otra, de los cuidados o de las atenciones de enfermería cuando hablamos de emergencias cardiovasculares. Ya nosotros ya sabemos la diferenciación de un triaje, perdón, de una emergencia, y de ahí viene el triaje. Ya hemos hablado de los tiempos, del actuar. Nosotros sabemos que los códigos rojos son de manera inmediata. ¿Por qué? Porque eso está alterando o poniendo en riesgo su salud, ¿sí? Su vida como tal, ¿no? En naranja lo mismo y los otros pues nos pueden esperar como tal. Cuando nosotros hablamos de emergencias cardiovasculares, estamos hablando de hipertensiones, si hablamos de vascular, accidentes cerebrovascular como tal, hipotensiones, arritmia, todo lo que tiene que ver con el corazón y su parte circular. Su parte central que es el corazón y su parte circular que son los vasos sanguíneos que le conllevan. ¿Cómo nosotros podemos evidenciar que estamos ante una emergencia cardiovascular? Signos vitales. ¿Cuáles son los signos que van a estar alterados? Presión arterial, frecuencia cardíaca. Vamos a tener una hipotensión, presión baja, una hipertensión, presión alta, una taquicardia, frecuencia cardíaca alta, una bradicardia, frecuencia cardíaca baja. Al momento de nosotros evidenciar todo esto, nosotros tenemos que actuar. No puedo decir, yo le voy a poner una miodorona, que es un bloqueador, porque está taquicárdico. No. ¿Cuál es? Como yo les decía en algún momento, nuestro actuar no es medicar, no es prescribir, es actuar y ser la voz de alerta. ¿Por qué? Porque llega el paciente y no es de, ah, ya está 200 sobre 100 registro y ya le ha de llamar el médico. Yo ya sé que la presión normal en un adulto aparentemente sano es 120/80, 110/70, algo similar
o muy pegado a ese 120-80, que no sobrepase y que no disminuya mucho, ¿no? 125-80, 110-70, 160, listo. 90-60 está un poquito baja, pero no está de alterarse. Pero yo no voy a registrar 200 sobre 100, listo, ya le voy a llamar el médico. Recordemos que cuando hay una emergencia, perdón, una crisis hipertensiva, puede llegar a un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque ese corazón está latiendo tanto, esos vasos están latiendo tan fuerte que puede llegar a colapsar y a romper un vaso. Y como yo les decía, listo, en el mejor de los casos, con coagulito se abre, se saca el coágulo y ya queda una leve secuela que luego se va a quitar. Pero hay hemorragias y accidentes cerebrovasculares que llegan a tener parálisis, ya sea temporal, total, se me fue la palabra, perdón. Bueno, pueden ser temporales, parciales, totales, pueden llegar a ser hemiplegias, puede llegar a ser una paraplegia como tal, aunque es más difícil, pero más hay hemiplegias como tal, hemiparesias que no pueden mover hacia un lado, la sensibilidad. Entonces existen circunstancias que puede llegar solamente el hecho de nosotros no comunicar y no haber sido la voz de alerta ante esta circunstancia, ante esta situación. Entonces nosotros tomamos los signos vitales, listo, corroboramos, verificamos que ha sido bien tomada, como yo les dije. Hay mucho riesgo cuando usamos monitores o usamos aparatos eléctricos por los movimientos como tal. Yo tengo que verificar que el paciente no se movió, no movió el brazo, no se alteró, estuvo tranquilo, estuvo en reposo. Yo veo algo alto, le vuelvo a hacer el control a unos 5 o 10 minutos, ya avisando esos signos vitales, diciéndole que algo está alterado. Para poder yo, primero, estar seguro y segundo, si llega a haber una segunda toma y no tomé yo bien, el que va a quedar mal es usted o yo, en el caso de haberlo sido. ¿Y qué va a hacer? Va a haber la duda como tal ante su trabajo, ¿sí? Entonces yo tengo que verificar y corroborar que eso esté bien tomado. Otra, y más importante aún, es la vida del paciente. Como yo les dije, si yo tomé mal y yo no verifiqué, claro, yo tomé la primera y me salió 180, 100. Yo no verifiqué y el doctor dice, póngale furosemida para que le baje la presión, que es uno de los más usados en la crisis hipertensiva, o el captopril sublingual. No verifiqué, le vuelvo a tomar a los 5 o 10 minutos que ya le di el medicamento y recordemos que si es vía oral, va a tardar de 30, 40 a máximo una hora en hacer efecto el medicamento. Si es intravenoso, eso actúa inmediato, 5 o 10 minutos ya debe haber actuado. Yo le tomo y la presión en realidad estuvo en 110-70 y como todavía no le hace efecto el medicamento, pues le va a bajar más. Sí, tuvo un normotenso, tuvo algo normal, pero yo ya le administré y le va a bajar. Entonces yo puedo causarle un daño al paciente. Por eso es muy importante yo verificar que ese valor que estoy avisando, que ese valor que yo estoy registrando esté bien tomado, verificando y corroborando, volviendo a tomar. Recordemos que no solo hay un brazo, hay otro brazo. Como yo les decía, hay un lugar del popliteo detrás de la rodilla que pasa una arteria. Lo importante es tomar algo que la arteria esté más superficial y yo sea algo más audible, algo mejor detectable a mí y que nos ayude como tal a un valor real, ¿sí? ¿Cuándo más tenemos una emergencia como tal? ¿Cómo nosotros evidenciamos aparte de la presión? La frecuencia cardíaca. Habíamos hablado de que existen arritmias cardíacas. ¿Qué es arritmia? Sin ritmo. No tiene un ritmo normal el corazón, ¿sí? Nosotros sabemos que el corazón late punta, punta, punta. Pero ¿qué pasa? Ejemplo, nosotros escuchamos, y en el caso que lleguemos a escuchar, el corazón cierra las válvulas, pero ¿qué pasa? Hay soplos, hay arritmias, y que eso ayuda a que ese corazón en algún momento se llegue a cansar, ¿sí? Puede como tal detenerse como no, pero se puede llegar a bloquear cuando hay arritmias cardíacas, y si el paciente no ha sido diagnosticado y no está siendo medicado, en algún momento las va a tener. Cuando tenemos una bradicardia, una frecuencia cardíaca baja. Ya nosotros habíamos hablado que los signos vitales varían según la edad. Nosotros tenemos un niño de 5 años y está con una frecuencia de 120, está bien, porque a esa edad la debe de tener entre 120 y 130 y algo, máximo. Pero si hablamos de un niño de 5 años con una frecuencia de 70, estamos hablando que ese niño está decaído o está dormido, porque no puede tener que ese corazón esté latiendo, está latiendo casi un poquito más arriba de la mitad de lo que debería latir.
Entonces nosotros ya no estamos asociando a que algo le pasa al niño, está muy sonoliento, como le digo, o está dormido, o algo le está pasando que no hace que ese corazón esté bombeando en su nivel normal. Porque es más rápido, porque su metabolismo es más rápido, es un cuerpo más pequeño y tiene que metabolizar, tiene que recorrer la sangre más rápido como tal, ¿no? En un espacio pequeño. Si hablamos de que un adulto de 20 años llega con una frecuencia cardíaca de 120, algo está pasando, porque su frecuencia en un adulto normal varía entre 60, 65, hasta máximo 80, 85, que no pase de los 90. Pero está en 120. ¿Qué yo hago? Verifico, como yo les decía. Ahorita lo más común es el polioxímetro, nos facilitó la vida y toda la historia, ¿no? Es algo más sencillo como tal. Pero yo les decía, cuando yo veo algo normal, yo tengo que verificar. Habíamos hablado del control de calibración como tal de los equipos. Yo no puedo comparar un Riester, que es uno de alta calidad, que por lo general es costoso incluso, a uno que me vendió un amigo que me lo publicó en el WhatsApp y vale $20. Y el Riester vale 120, 110, si no me equivoco. Entonces nosotros estamos hablando de algo de calidad, no porque valga más, sino porque el Riester tiene sus controles, tiene incluso aprobado una norma ISO, tiene un sinnúmero de situaciones y de certificados que nos ayuda ¿a qué? A validar que eso está calibrado, que funcione y que es de uso hospitalario. Entonces yo no puedo ver, está saturando 120 y no hice mi verificación. No les digo que vayan a conseguir un saturador, pero nuestras partes manuales. ¿Cómo yo tomo? Con los dedos que no tienen pulso, que son estos tres de aquí, en los lugares donde yo vea, ya sea el carotidio, ya sea el radial, yo evidencio como tal durante el minuto. Habíamos hablado también que la manera correcta de tomar una frecuencia cardíaca es no hacerlo en 15 segundos ni en 30, no fraccionarlo, sino en el minuto completo. Hace un momento hablamos de una arritmia. Cuando tenemos arritmias cardíacas, quiere decir que el corazón no tiene ritmo. Ahorita late, dejó de latir, volvió a latir. Entonces, si yo hago en 15 segundos eso y digamos que en una temporada dejó de latir, no de manera constante, y en el otro 15 segundos empezó a latir más fuerte y en los últimos 30 segundos se comenzó a alterar o comenzó a regularse y tenemos una variedad de frecuencia como tal. Entonces yo no puedo arriesgarme que durante los primeros 15 segundos, tal vez, si latió 15, listo, 15 por 4 serían 60, listo, está normal. No, yo tengo que tomar durante mi minuto porque los primeros 15 latió 15. En los otros 15 segundos latió 25, estamos hablando de 40. En los otros 15 solo latió 2, estoy hablando de 42. Y así, existe ese tipo de arritmias como tales cardíacas que nos ayudan a evidenciar alguna enfermedad. Si vamos a hablar del pulso oxímetro, nosotros sabemos, digamos, es uno de buena calidad, que tiene su control, su monitoreo, su calibración constante, toda la historia, ¿no? Entonces tengo que manipularlo de manera correcta. Pongo que la mano repose sin pintar, sin algo que estorbe, bien seca la manito, le coloco de manera correcta y yo voy a evidenciar, yo voy a quedarme evidenciando esa frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque no es ponerle y lo primero que salga yo registre. Yo tengo que ver un número constante. Tiene que ese número repetirse muy seguido. No puede ser un número exacto, pero algo eh, muy relacionado. 65, 68, 65, 68. Se marcó 110, 65, 68 y eso se mantuvo. Entonces, ¿cuál es mi alerta? Si se volvió a marcar 110 y estuvo unos segundos, pero más se marcó 68, yo tengo que informar. Doctor, verá, se mantuvo más en 68, pero hay algo. De la nada salta a 120, se mantiene y vuelve a bajar. Es un aviso como tal, porque esos pacientes a veces hacen arritmias, hacen taquicardias, ya sea supre, defibrilaciones o lo que sea. Hacen ese tipo de anomalías y de arritmias como tal cardíacas. Entonces yo tengo que avisar, yo tengo que ser el portavoz para estar pendiente de eso, ¿sí? No quiere decir que usted le diga, doctor, tiene que hacerle esto, pero es parte de esa comunicación asertiva entre un profesional y el otro, ayuda a que se dirija a un diagnóstico a lo más real del paciente, ¿sí? Hemos hablado de la parte cardíaca, ya sabemos que lo que mejor podemos hacer nosotros es el control de signos vitales, somos expertos en eso o nos vamos a ser expertos y lo vamos a manipular muy bien. Por favor, no se confíen al mandar a un estudiante. No todos tenemos la oportunidad de aprender, claro está, pero yo tengo que al momento de hacer el estudiante yo verificar, controlar
que se esté cumpliendo bien el proceso, porque a veces por el apuro, por la rapidez, por no quedar mal con lo que me está mandando a hacer, registran cualquier cosa, ven cualquier cosa o se inventan, ¿sí? No se confíen de eso. Vamos a la parte respiratoria. Cuando hablábamos de la parte respiratoria, lo que más nos viene a la mente es la frecuencia respiratoria y la saturación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una parte respiratoria, hayamos tenido en cuenta que hay pacientes que tienen EPOC, ¿sí? Son pacientes que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ya sea por fibrosis pulmonar, por el tabaquismo, por post-COVID, que ahora se escucha más seguido, post-tuberculosis, cuando les dejan nódulos en la piel, en los pulmones, perdón, y un sinnúmero de enfermedades más que pueden producir un EPOC. Este tipo de pacientes por lo general desaturan, pero hacen una desaturación de 80, 85, así. No pueden bajar de 80 porque ya quiere decir que les hace falta oxigenación. Entonces, nosotros en estos pacientes o tienen alterada la frecuencia respiratoria o tienen alterado su saturación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el control de estos signos específicos, primero, como le habíamos hablado, nosotros vamos a verificar para poder contar una respiración, son los dos movimientos. Inspiración, expiración. Ahí es una respiración. ¿Por qué? Porque la respiración, si ustedes van al concepto, es el intercambio gaseoso existente entre las dos actividades del proceso respiratorio o los dos movimientos respiratorios, que es insuflación y exuflación. Cuando hacen los dos movimientos, contamos una respiración. Entonces, insufla, exufla, una respiración. Insufla, exufla, dos respiraciones. Y yo voy contando. Primero ya sé que son los dos movimientos. Segundo, yo no puedo avisarle al paciente que le voy a tomar la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque cuando uno le dicen respira normal, uno aduce que va a respirar bien y a ratos hasta deja de respirar porque se olvida. Entonces se va a hacer otra estrategia, voy a tomarle el pulso y comienzo a controlar la respiración en realidad. ¿Para qué? Como les digo, para no alterar, porque lo que hace el paciente de manera, se podría decir subconsciente, comienza a respirar normal. Y eso nos va a llevar a direccionar a un diagnóstico inadecuado, ¿sí? Un mal control de signos vitales. Entonces yo ya sé eso. Ya sabemos eso. Otra, la saturación. Lo mismo que el pulso. Le voy a poner el pulso oxímetro, que las uñas no estén pintadas porque eso tiene un sensor y ese sensor nos va a llegar a qué? A sensar, valga la redundancia, el llenado capilar, el llenado que van a los vasitos sanguíneos. Al momento que yo coloco, dejo que repose, va a haber un llenado adecuado. Pero si yo tengo el saturador así, el llenado adecuado no va a ser correcto. Si yo lo tengo caído, el llenado capilar va a caer y no va a subir con facilidad. Entonces la sangre desoxigenada, la sangre que está regresando de a las venas, que se va al corazón, se va a tardar en regresar y va a censar eso. Entonces siempre en reposo, con los numeritos hacia arriba, ¿sí? Y yo voy a censar unos segundos que lleguen casi al minuto para yo evidenciar el número que más se mantiene o el número más cercano que se repite, un promedio como tal. No es que medio yo le pongo, espero 5 segundos, salió 93, 92 y ya listo. Cuando ustedes no se dan cuenta, después de un determinado tiempo comienza a estar 88, 83, 84. Entonces yo ya sé que ese paciente o está mal acomodado, no está respirando bien, son muy gorditos, o tienen alguna dificultad como tal, cuellos cortos o alguna circunstancia, impide una circulación adecuada de la oxigenación y de la circulación, y yo tengo que hacer que el paciente se siente bien, se acomode, y vamos a ver cómo comienza a mejorar la saturación en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, hemos hablado de que algo tan sencillo, que es el control correcto de signos vitales, que sí tiene ciencia, porque yo tengo que saber por qué lo estoy tomando para poder yo evidenciar que no hay una falla respiratoria. Si nosotros hablamos de una falla respiratoria, cuando hay una hipoxia, que es una falta de oxigenación, puede llegar a una parada cardíaca, porque el paciente comienza con una acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, que le hace falta un componente sanguíneo en el ácido base como tal de la sangre, y puede llegar a que ese paciente realice una parada cardíaca por oxigenación, por falta de oxigenación, ¿sí? ¿Por qué habíamos hablado de los pacientes POT? Porque ellos desaturan y tienen una alteración. Pero yo, como les digo, tengo que ver, el paciente no me va a decir, es que yo desaturo por tal cosa y le veo saturado 70 y no digo nada. Yo soy la voz de alerta, doctor. El paciente me dijo que tiene una EPOT, pero está saturando 70.
y él dice que nunca usa oxígeno. Yo tengo que puede que ese paciente ya llegó al límite donde la inflamación pulmonar alveolar, la fibrosis pulmonar, que es el daño como tal, de donde sea de la parte pulmonar, porque hay varias partes de los pulmones, ha llevado a que no haya un intercambio gaseoso correcto y va a necesitar oxígeno, ya sea temporal, definitivo, como sea. Entonces, para eso existe este control. Y si yo tengo un paciente en una emergencia, con todo esto mi primer actuar, ¿qué es? Aviso, y si el doctor dice oxígeno, pues oxígeno. Si yo ya veo que el paciente está saturando mejor, ha mejorado su oxigenación, yo voy a ir regulando. No necesito, a menos que tenga un problema neurológico y yo necesito una oxigenación mejor como tal, pero es por un determinado tiempo, no siempre. Pero si el paciente está saturando sobre 90 y está con oxígeno, pues yo voy a ir titulando hasta que el paciente logre destetarse del oxígeno, pero de manera paulatina, no de manera abrupta, porque si yo lo hago de manera muy brusca, muy rápida, puedo llevar a que ese paciente tenga un choque como tal de tener oxigenación a no tener oxigenación y comienza con una acidosis respiratoria. Así que muy en cuenta estas circunstancias, yo ya sé qué debo de hacer. La oxigenación, habíamos hablado que mayor de 50 FiO2 de oxígeno, que es el volumen como tal de oxígeno que yo estoy poniendo al paciente, es tóxica. Entonces, lo mejor es tratar de disminuir para que no produzca una toxicidad en esos pacientes. El oxígeno es un medicamento como tal transformado en gas. Así que muy importante esa información, ¿sí? Cuando habíamos hablado de una valoración endocrina, si nosotros tenemos emergencias como tal metabólicas, no solamente es la parte digestiva, como aquí. Ya habíamos hablado de que hay unas diarreas, hay gastroenteritis, cualquier tipo de diarrea, vómito que produzca una deshidratación. En un adulto normal, sano, se podría decir, bueno, no tan sano porque en ese momento está con diarrea, la tolerancia a eso es un poquito mayor a diferencia de un niño o un adulto mayor. Cuando tenemos un adulto mayor, se deshidrata muy rápido. Cuando hablamos de un niño, de la misma manera. Por eso, cuando ustedes van a aplicar el medicamento en algún momento, ustedes saben que el control hídrico en esos pacientes es tan especial, tan delicado, que se debe de hacer reglas de tres incluso, para no producirle daño como tal renal, porque la filtración glomerular de la parte renal es diferente a la de un adulto normal. Entonces, cuando hablamos de un adulto sano, su, su organismo va a tolerar o va a resistir un poco mejor. Pero si hablamos de un niño que ha venido con diarrea de un adulto, nuestro actuar debe ser inmediato. Doctor, ¿cómo vemos una deshidratación? Los labios partidos. Si vemos a un niño menor de 2 años, esta fontanela que nosotros le llamamos mollerita o algo, ya no está superficial, sino está disminuida, está hueca. Eh, la piel fría por la falta mismo está hipoactivo, ya sea el adulto o el niño, está decaído. Entonces yo tengo que informar al médico para actuar de manera inmediata e hidratarlo, porque puede llevar a un desmayo, él va a estar hipotenso por su deshidratación, pueden llegar a calambres por la falta de electrolito, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces la parte metabólica no solamente es, bueno, está con diarrea y no pasó nada. Tengo que actuar de manera inmediata para que no lleven a todos estos pasos que estoy hablando, ¿no? Y actuar más aún pronto, porque si sabemos que es un niño tal vez que no ha tenido vacunas, podemos asociar a que sea un rotavirus y le pueda producir una perforación intestinal, ¿no? Porque ese rotavirus puede llegar a producir eso, ¿sí? También habíamos hablado de que del sistema gastrointestinal inicia desde la boca y termina hasta el ano, ¿sí? Entonces, se inspecciona todo, porque pueden haber lesiones aquí, que tengan hongo, tengan infecciones. Habíamos hablado de que si un paciente llega, que esta es la parte metabólica como tal, y está con una halitosis, un mal aliento, no solamente interviene la higiene bucal, que es muy importante, pero puede llevar a que ese paciente tenga caries, puede que llegue ese paciente tenga un problema hepático, ¿sí? U otro tipo de cosas que incluso a veces se asocian hasta con tumores en la parte esofágica. Entonces, todo se va inspeccionando, desde la boca hasta el recto en el caso de ser necesario. ¿Por qué? Porque si el paciente le dice estoy haciendo deposiciones con sangre, el médico tiene que evidenciar que no hayan hemorroides, porque puede que no, la sangre como tal, ya listo, perdón, las deposiciones listo, sean semiblandas o normales, pero ahí dice que estoy haciendo con sangre.
A veces se asocian a infecciones, a veces se asocian a parásitos, pero le van a evidenciar y está con hemorroides. Hay hemorroides que son asintomáticas, que no producen síntomas, no producen dolor, no producen malestar, pero en su mayoría sí lo producen. Y si estás teniendo eso, tengo que evidenciar de que no haya las hemorroides, que son vasos inflamados que pueden llegar a sangrar como tal, ¿sí? Que se encuentran en el recto y en el ano. Cuando hablábamos de la parte endocrina, había una parte muy importante que nosotros tenemos que tomarlo como protocolo en muchos lugares. Es una recomendación, no es obligación. Pero ¿qué hablábamos? La parte del control de la glicemia es tan importante porque nuestra glicemia nos ayuda a ¿qué? A controlar el azúcar en nuestra sangre. ¿Sí? Es un control como tal de la cantidad de azúcar que tenemos en nuestra sangre. Y el azúcar en la sangre nos ayuda a derivar o a irnos direccionando cuál es la actividad de nuestro organismo, porque los polisacáridos, que son los que nos ayudan a tener la sangre, la glicemia dentro de los parámetros, dependiendo de la absorción y la alimentación como tal y el trabajo de la insulina, nos dan la actividad para nosotros funcionar. Ahora, llega un paciente, le tomo todos los signos vitales tipo activo, la presión está casi dentro de los parámetros normales, pero no le hacemos un control de glicemia. Dice el médico, harán una glicemia. Le hacemos una glicemia y la glicemia está en 27. Ese cerebro, ¿cómo va a llegar sangre al cerebro si no tenemos ese componente que nos ayuda a activar la energía de nuestro organismo? No tenemos esa energía que produzca una actividad como tal que llegue al cerebrito. No tenemos esa energía como tal en nuestro cerebrito y nuestro cerebrito no va a funcionar. Entonces ese cerebrito puede llegar a colapsar y producirse parte de un infarto o microinfarto cerebral. ¿Sí? En el otro extremo, llegamos al control de glicemia y el paciente nunca supo tal vez que es diabético o que tenía algún problema de diabetes como tal de base o un problema de insulina, y al momento de que le hacen un control, una glicemia en 300, el paciente puede estar tranquilamente entrando en un coma diabético porque no se hizo un control, comienza a subir 500 de glicemia. Entonces, llega al nivel de tanta azúcar en la sangre, llega a hacerse espesa la sangre, ¿sí? Imagínense como que pusieron un vaso lleno de azúcar como tal y siguen llenando de azúcar, se llega a colapsar y lo que va a hacer es, en algún vaso como tal, lo va a colapsar y va a producir tal vez una hipoxia como tal cerebral, porque no va a haber que circule porque por ahí se está tapando ciertas cosas. Entonces, es uno de los protocolos que se debería implementar en todo lado, que todo paciente que llega, sea hospitalización, sea la consulta, sea la emergencia, se debería hacer un control de glicemia para poder nosotros evidenciar que esa glicemia está bien. Porque como les digo, hay sintomatologías y enfermedades, perdón, enfermedades como tal que no producen ciertos síntomas, pero está ahí, está presente, ¿sí? Entonces, para mí, parecer, en muchos lugares es uno de los controles de signos vitales y control de glicemia, siempre, al lugar donde sea que ingresen, como yo les digo. Y eso nos ayuda a esas funciones, a poder nosotros actuar ante algo, porque si yo todos los signos actúo, tomo listo, vía, le sacan los exámenes, pero los exámenes están en 6 horas, y esa glicemia hasta dónde va a estar, ¿sí? Igual habíamos hablado del control de las glicemias deben de ser de aparatos de uso médico, porque los aparatos de uso de casa, los caseros como tal, no tienen la calibración continua, el mantenimiento, la ficha técnica como tal que nos ayuda a verificar que eso sí va a funcionar a largo tiempo y en uso excesivo. Así que son situaciones que debemos saber y debemos conocer los valores normales de la glicemia. Nosotros ya habíamos hablado de la glicemia que tiene un valor de 70 a 120 como valor normal. Si tenemos pacientes que están en terapia intensiva o en área de cuidados críticos, son terapias de estrés, como tal, lugares donde se somete a mucho estrés, del sonido, el ruido, la manipulación, la cantidad de gente, ayudan esa situación a aumentar un poco la glicemia. Entonces, los pacientes van a tener glicemias de 150, 180, dependiendo de la unidad donde se encuentre. Si estamos hablando de pacientes, llega el paciente, le estamos tomando los signos vitales en la emergencia, alguna enfermedad de base, alguien le pregunta, o el médico le preguntó, usted le preguntó, dice, yo soy diabético, yo me inyecto insulina. Entonces, más aún pendiente, porque póngase en el peor de los casos que haya sucedido, ustedes piensan o ven que el paciente tal vez, porque está hipoactivo, está decaído, me siento débil, se pudo haber inyectado de más la insulina.
Yo le tomo la glicemia de 50 y algo. Tengo que actuar rápido antes que ese paciente, ese cerebrito se me inactive en toda su totalidad, porque no hay azúcar que le produzca esa actividad como tal neuronal. Sí, no hay esa enzima que activa la energía como tal de nuestro cuerpo. Entonces, de preferencia, hagan que esto se apruebe o sea parte de los procesos donde ustedes vayan a trabajar o donde estén trabajando, porque son situaciones como tales, ¿sí? Que se pueden dar. Choque hipovolémico que nos conlleva a una hipotensión. Cuando nosotros tenemos poco líquido, nuestro corazón va a dejar de bombear porque ya no tiene que bombear, va a disminuir, va a producir una hipotensión que puede llegar a una parada cardíaca. ¿Cuál es nuestra respuesta ante todo esto? Líquidos. Puede ser sangre, puede ser alguna solución, hasta nosotros tener un diagnóstico y poder direccionar el tratamiento de ese diagnóstico. Porque no puedo decir porque este hipotenso necesita líquido. A veces están súper edematizados, súper encharcados y es otro problema de la hipotensión. Uno de los signos vitales como tal de un shock hipovolémico es la hipotensión. Pero yo tengo que evidenciar como tal una biometría como tal, donde yo tengo que ver el nivel de hemoglobina, el nivel de hematocrito, puede que esté con una anemia como tal. La hemoglobina normal debe de estar entre 12 a 14, pero se encuentra en 7. Entonces, ese tipo de cosas para poder yo ir direccionando y no solamente llenarlo de líquido, llenarlo de sangre, yo tengo que tener una evidencia para sustentar por qué es el choque hipovolémico y qué yo necesito para poder contrarrestar los signos que está teniendo en ese momento, como es la hipotensión, ¿sí? Tenemos el choque séptico. Habíamos hablado aquí que es una infección como tal. ¿Por qué se dan estas infecciones? Por microorganismos, se podría decir, inteligentes que actúan en la debilidad del paciente. ¿Por qué? Estos choques sépticos se dan en pacientes hospitalizados. Los pacientes hospitalizados son enfermos. No es que yo llego a la emergencia con un choque séptico, a menos que tenga un pie diabético que no me curo, una herida grande que no me la he curado, no me he hecho atender, no me tomé el antibiótico. Puedo llegar a eso. Pero los choques sépticos en su gran mayoría se dan en pacientes hospitalizados como tal. Cuando ya los antibióticos de primera generación, y habíamos hablado de la resistencia bacteriana, antimicrobiana, perdón, ¿qué había pasado? Ya le di un medicamento, no le dimos en las dosis correctas, en la hora correcta, cumpliendo los días correctos, y comencé a necesitar otro antibiótico más fuerte, por decirlo así, no, de otra generación más alta. Cuando nosotros tenemos medicamentos que no hacen efecto, comenzamos a aumentar de generaciones de medicamentos y comienzan a crear resistencia. Ahí llegan a algún punto donde los pacientes ya ni un antibiótico le ayuda, ya no contrarresta la infección y llegan a un choque séptico que comienza con un daño multiorgánico. Entonces, para nosotros no llevar a esto es el cuidado adecuado, el control de medicamentos administrado bien. Habíamos hablado de los 10 correctos. ¿Cómo se habla de una administración de los 10 correctos? Había la hora correcta, ¿sí? Algo muy importante aparte de todo, ¿no? Hora correcta, dosis correcta, vía correcta. Cuando nosotros tenemos un medicamento, un antibiótico, que le pusimos a las 12 y le toca a las 6, tenemos que administrarlo porque si dice cada 6 horas o cada 8 horas, es porque en ese horario ya se ha terminado su efectividad de esa dosis y necesitamos ponerle la que le sigue. ¿Por qué? Un ejemplo, tenemos 1000 bacterias. Pusimos a las 6 de la mañana, comenzaron a morir y ya quedan 700. A las 12, como todavía estaba actuando la otra dosis, comienza a seguir matando y ya no tenemos 700, tenemos 300. Pero el que le tocaba otra vez a las 6 de la tarde, yo no le puse a las 8 o 9 de la noche. En ese espacio, como quedaban unas 500 bacterias, esas bacterias que quedaron débiles de la anterior dosis comienzan a recuperarse y a crear un ambiente de resistencia a ese antibiótico. Y cuando llegue la otra dosis, ellas ya están semi preparadas y no van a morir todas. Y van a crear resistencia. Es como nosotros, si vamos 1000 a una batalla, los primeritos van a fallecer y los que siguen van a crear estrategias para ver cómo yo voy a actuar ante los otros. Entonces, lo mismo pasa en esta dosis de medicamento. Entonces, yo le tengo que administrar en el horario correcto. ¿Para qué? Para que no se repotencien, no crean estrategias
no se adapten a eso y podamos atacar como tal con el antibiótico y funcione, sea un antibiótico eficaz y no llegar a otra generación de antibióticos. Porque aquí hablamos, este antibiótico tiene una absorción renal muy rápida, muy buena y se filtra en su mayoría. Efectos adversos, diarrea, una leve diarrea, dolor, eh, en zona de la colocación como tal en la vía y a veces cefalea, murió la historia. Pero cuando yo ya llego a un antibiótico de mayor generación, tiene un filtrado renal muy bajo, puede producir una falla renal, produce diarreas, produce fiebre, cefalea, no se puede administrar con otro medicamento que esta vez está recibiendo, si no le quita la efectividad, entre otro tipo de cosas. No le administré ninguno de esos y viene el otro. El otro sí produce falla renal, de cada 9, 10 pacientes produce falla renal, le quita la infección, pero le produce falla renal. Y la falla renal, hay diferentes tipos de falla renal que puede llevar a una falla renal leve, moderada, que ya necesite diálisis, ya sea temporal, paulatina, definitiva. ¿Sí? Entonces, no es solamente de, bueno, yo ya le pongo luego, igual le voy a poner. No es así, los medicamentos se deben de poner en las horas correctas por eso. Es como que usted le estuviera doliendo algo, está recién operada y tenían que poner el tramal cada 8 horas, pero decidió la enfermera quedarse dormida y le puso a las 12 horas. El dolor no le va a permitir que su cicatrización sea rápida, que su confort no sea bueno, su estrés, su alteración, la fiebre, porque el tramal a veces también ayuda a ser normotérmico, va a empezar a subir, digamos que sea el paracetamol, la fiebre va a comenzar a subir y su confort y su salud va a estar alterada. Eso en el caso del dolor, porque claro, la infección no la estamos viendo en ese momento, pero se está dando. Y el dolor es la misma situación para yo poder evidenciar algo que se está cumpliendo bien, el medicamento está bien puesto con dosis correcta. ¿Por qué? Porque si el antibiótico yo le pongo de más y no le pongo porque me puso cada 3 horas, perdón, cada 6 horas, en 3 horas para que no haya falla renal, yo tengo que administrar en 3 horas para que no haga falla renal. Si dice 0.5 es ¿por qué? Porque ese 0.5 de esa dosis que dijo, que yo la fraccioné y le toca la mitad, va a ser bien absorbida en el riñón y no va a producir una falla renal y sí nos va a ayudar a la infección, a contrarrestar una infección. Entonces es por eso que yo realizo todas esas circunstancias en los días correctos, que ustedes los van a aprender en farmacología o en enfermería básica y tienen que conocerlos, ¿sí? Cuando hablamos de un shock anafiláctico, sabemos que es una alergia como tal. Nosotros habíamos mencionado, de ejemplo, una alergia, digamos, yo soy alérgico al polvo. El polvo, yo tengo rinitis alérgica, el polvo lo que me hace es estornudar y empezar a moquear. Listo, es una alergia sencilla, leve, que tomando agüita ya se me quita la moquera y el estornudo, y alejándome del polvo como tal. Pero hay shock alérgicos anafilácticos que pueden llevar a que yo pongo el medicamento, no me di cuenta, regresé luego y el paciente está embronchado, está hinchado, usted lo ve rojo como tal. Eso puede llevar a un cierre de vía aéreas. ¿Y qué pasa si se cierra la vía aérea? No tenemos una respiración, no tenemos el intercambio gaseoso. Y si no hay intercambio gaseoso y no hay respiración, pues el corazón se va a detener porque tiene sangre muerta que está pasando sin oxígeno y conlleva una parada cardíaca. ¿Sí? Entonces, cuando yo administro un medicamento, entre los 10 correctos también, existe la pregunta de si presenta alergias o no. A veces los pacientes no saben que son alérgicos y al momento que yo le pongo recién comienzan a reaccionar. Pero por eso yo tengo que administrar y estar pendiente de la colocación del medicamento, porque yo no puedo coger, ponerle e irme y el paciente esté solo. Y si es la primera dosis, y si empezó a producir alergia justo con la primera dosis, entonces eso conlleva a un cuidado de enfermería y estos cuidados de enfermería deben de ser direccionados a eso. Yo administro el medicamento y yo estoy pendiente. Si está un familiar o el paciente está consciente, pues yo puedo tal vez direccionarme a decir, solo voy y regreso. Pero si el paciente está solo y no está del todo consciente, tengo que estar pendiente al 100%, por lo menos los primeros minutos y estar yendo, regresando a cada momento para yo evidenciar que no hay alergia. No es lo mismo, claro, en primera dosis a una quinta dosis, porque si no le hizo alergia en la primera, muy raro le va a hacer en la quinta. Pero si yo inicio un medicamento, yo tengo que estar pendiente que no produzca un shock anafiláctico, porque el shock anafiláctico puede llegar a producir un cierre de vía aérea, se inflama, se edematiza la vía y no hay intercambio gaseoso, ¿sí? Cuando hablamos
de los soportes vitales cuando los pacientes se paran. Habíamos hablado de que hay diferentes enfermedades que pueden llegar a producir una parada cardíaca. Lo que habíamos hablado de hipertensiones, hipotensiones, arritmias, taquicardias, bradicardias, bloqueos auriculares, entre otros. Cuando nosotros ya tenemos una parada cardíaca como tal, hay protocolos en cada unidad. Por lo general, la enfermera dueña del paciente, en el caso de lo mejor necesario, que sea, yo estoy distribuido y me tocaron estas 5 camas y esas son mis 5 camas. Listo, de la 1 al 5 estoy yo, la 3 se me paró. Yo soy el dueño del paciente y la que está más cercano me va a ayudar. ¿Por qué? Porque la dueña del paciente, ¿qué va a hacer? Administrar los medicamentos y estar pendiente de todo lo que yo estoy haciendo. Mientras que la segunda, ¿qué va a hacer? Los registros y va a ayudar a la preparación, a controlar los tiempos. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver cada qué tiempo yo pongo un medicamento, cada qué tiempo hay un reanimador, cuánto llevamos de paro, porque hay protocolos que en ciertas unidades, luego de 25 minutos, si no se reanimó con todas las estrategias de medicamentos, reanimación cardíaca, maniobras, DRCP, se detiene porque si ya no pasan 25 minutos, la evidencia científica asegura o relaciona de que ya no va a reaccionar ese corazón, ¿no? Pero para poder yo llegar a esto, tengo que saber cuándo comenzó con segundos, con minutos, con todo. Para la administración de medicamentos, igual, ejemplo, el paciente tuvo una parada cardíaca. Actuar, aviso y comenzar a reanimar. Colocar la adrenalina, que la adrenalina reactiva al corazón. Es un estimulador cardíaco y va a reactivar la función cardíaca como tal. Según el protocolo de cada unidad, lo más estandarizado a nivel nacional es que cada 3 minutos se administre una adrenalina. Comenzamos a administrar, llevamos el tiempo como tal para yo continuar. La comunicación efectiva, doctor cargando adrenalina, doctor administrando adrenalina, doctor estuvo administrando adrenalina, doctor segunda dosis de adrenalina, porque hasta todos los procesos se tienen que comunicar para poder yo llevar a que ya llevo 12 adrenalinas, 12 por 3 serían 36 minutos, ya llevamos mucho, ¿no? Entonces, todo se va relacionando y nosotros ya vamos guiando eso. Otro, las maniobras del SP. La misma persona no puede estar todo el tiempo reanimando porque luego de 10 minutos de reanimación se ha evidenciado con controles, con indicadores, de que la persona que está reanimando luego de 2 minutos disminuye la fuerza, la rapidez y la consistencia de dar RCP. El cansancio físico se va a dar, entonces siempre debe de haber cambio de reanimando en el mejor de los casos que haya más personal, ¿sí? Entonces controlamos el minuto de administración de medicamento, el minuto de las maniobras, y la administración como tal y el registro, todo se va llevando para poder yo controlar. Digamos que el paciente no fue una parada cardíaca, sino fue una taquicardia supraventricular. Le vamos nosotros a desfibrilar con las palas. Doctor, vamos a hacer, se hace la desfibrilación, se registra, se dice, el médico que le va a hacer la desfibrilación con 150 joules, listo, registro a qué hora se le hizo. Vimos que no le hizo efecto a los 10 minutos con tiempo, con hora. Desfibrilación con 200 joules, registro. Eso nos ayuda a ver que la fuerza eléctrica que necesita ese corazón para reconfigurar, porque lo que hace es una pala más de arriba a la otra y en medio del corazón, lo que hace es mandar actividad eléctrica para que ese corazón que estaba latiendo así regrese a latir de manera normal, ¿no? Enviamos la actividad, la fuerza eléctrica o la carga eléctrica como tal y con la cantidad exacta, con los tiempos de los joules, del tiempo de un hacia otra, con la miodorona, con todo lo que se va administrando, vamos registrando para poder nosotros evidenciar, este corazoncito necesitó 3 dosis de miodorona para recuperarse, o necesito 300 joules para recuperarse. Ah, ya no va a necesitar solo miodorona, sino otro apoyo, otro bloqueador más. Para eso nos beneficia todos los registros y siempre un apoyo. Y en el caso de que estoy solo, pues me va a tocar registrar todo, administrar todo y que no se me escape nada. Para yo poder hacer un intercambio, una comunicación entre los profesionales de salud y ver todo este apoyo que se le dio al paciente, cómo le mejoró o cómo no le mejoró. Y como yo les decía, existen protocolos, existen procesos en cada unidad y en el mejor de los casos, cuando hay más personal, pues se va distribuyendo, que enfermera 1, médico 1, el de fisio va a la cabeza para el control de vía aérea. Si un paciente se para, lo más seguro es que se lo entube para nosotros asegurar
la oxigenación correcta en ese paciente. Se lo entuba, se conecta al ventilador o se comienza a dar ambú con hiperoxigenación hasta que ese corazón vuelva a latir, ¿sí? Existen protocolos y protocolos de cada unidad que ustedes en el lugar donde trabajan o vayan a trabajar van a darse cuenta que todo se va reestructurando según la necesidad del servicio, según la cantidad de personas y según también a la afluencia de personas que tengan. Porque si estamos hablando de un lugar donde casi no hay emergencias, ¿cómo van a tener 10 personas ahí si saben que la emergencia tal vez es del 1% de ingresos en ese lugar? Un ejemplo, ¿no? O estamos hablando de una atención solo de emergencia obstétrica. Yo trabajo en un consultorio, un ejemplo. ¿Cómo voy a tener un protocolo como tal si solo somos el médico y el personal de enfermería? Ya el protocolo existe, pero solo vamos a hacer los dos hitos de actuar. Un ejemplo como tal, que sí puede llegar a haber una parada cardíaca, pero es muy raro, pero existen las situaciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar alertas ante todo esto. Habíamos hablado la última clase de las patologías de emergentes y reemergentes. Las de emergentes son las que se presentan recién en los últimos 20 años. Habíamos hablado del COVID, que la mayoría somos expertos con el COVID, ¿no? Es una enfermedad nueva que recién tiene poco más de 2 años. Supimos toda la sintomatología que estaba dando en la mayoría de casos, que ¿qué era? Pérdida del olfato, pérdida del gusto, falta de oxigenación, de saturación, fiebre, entre otro tipo de cosas de manera leve, que podría conllevar a una neumonía o una insuficiencia respiratoria grave moderada, ¿sí? El 10% de estos pacientes necesitaban hospitalización y solo el 3 al 5% llegó lastimosamente a fallecer o a tener complicaciones como tal. ¿Qué más se fueron direccionando a pacientes adultos mayores y con enfermedades agregadas? Obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer, entre otro tipo de cosas, y los adultos mayores, ¿sí? Es algo nuevo que todavía no se ha estudiado, se está estudiando, pero ni siquiera tenemos un tratamiento establecido. Que decimos, el COVID-19 con un ingreso de una neumonía grave, ¿este es el tratamiento específico a nivel nacional? No, son sugerencias por los estudios que nos tocó hacer, por decirlo así, de manera empírica, por la necesidad y la gravedad que se empezaron a dar de manera, se podría decir, hasta desesperada para no ver morir tanta gente, ¿no? Como yo les decía, uno de los mayores tratamientos, hidratación, paracetamol y calmar las dolencias en el caso de ir a la casa si no necesita oxigenación. Si necesita oxigenación, pues ingresamos, verificamos, no se da antibiótico porque es una infección viral, hasta tal vez ver una infección bacteriana. Cuando ya ingresaban a otras áreas donde necesitaban terapia intensiva y necesitaban intubación, se daba antibióticos de primera generación para evitar neumonías asociadas a la ventilación. Algunos, otros esperaban, se hacía el control correcto, se daba todos los cuidados como tal para que no llegue una infección y salir del tubo. Pero era más complicado porque la inflamación y la respuesta citocínica que producía el COVID hacía una inflamación tan fuerte que tardaba mucho en desinflamar, a pesar de los corticoides, que era la dexametasona que habíamos hablado, que fue un tratamiento opcional y creo que de los mejores tratamientos que nos benefició a que no haya tanta mortalidad en los pacientes, pero algunos se llevaban infecciones, otros no, pero lo más seguro era que sí por el estadía como tal de la ventilación, ¿sí? Y las enfermedades reemergentes, perdón, antes de irme de las emergentes, son enfermedades nuevas que todavía no sabemos, ejemplo, las secuelas que van a dar, no sabemos de aquí a cuántos años a los que nos dio qué más nos va a rebrotar, son enfermedades nuevas que se están estudiando esperando en el caso de que no existan nuevamente, ¿sí? O que sea una cantidad muy leve que no se llegue a dar y que no produzca más que nada muerte y mortalidad, ¿no? Si hablamos de enfermedades reemergentes, son las que aparecen nuevamente y que hemos creído que ya no existían o que estaban literalmente controladas. Un ejemplo, hace unos 9 o 10 años yo les contaba que yo trabajé en el barrido documentado cuando se dio un brote de sarampión. El sarampión aquí nos escucha hace años y estamos hablando más o menos de hace unos 10 años que se dio un niño que había llegado, si no me equivoco, era de Venezuela, pero no sabían si el niño mismo lo había traído o en el círculo, perdón, epidemiológico que se hizo había alguien más. Se asoció, se direccionó y fue en la Managua, en la Tacunga, si no me equivoco, y comenzó a darse. ¿Y para cómo lo empezamos a controlar? Se hizo un barrido documentado con vacunas. Se comenzó a vacunar a todo menor de 5 años
con una dosis extra de sarampión, de la SDP, que es sarampión, rubiola y paperas. Todos, así hayan tenido una dosis ya de sarampión y ya haya pasado un mes, se les volvió a administrar para que no tengan un brote como tal de la enfermedad y puedan llegar a contagiar a las personas. ¿Sí? Estos jóvenes, habíamos hablado de los signos vitales ayer, que fue un tema que hablamos mucho. Yo les pido, por favor, que cuando vayan a controlar los signos vitales, sean muy certeros, sean muy prolijos, que por favor evidencien que sea algo real, evidencien que están haciendo algo bien, no se confíen, como yo les digo, en la parte eléctrica, escuchen mejor ustedes cuando tengan la práctica, aprendan muy bien, pregunten, no se queden con las dudas. Por favor, el control de signos vitales netamente de enfermería. Y si nosotros no hacemos un proceso bien, nos van quitando tal vez el prestigio como tal de la carrera. Como yo les decía al inicio de la clase, o sea, yo lo tomo, no lo evidencio, está a una presión súper alta y ahí dejo. Solo a veces aviso y a veces no. Pero si yo ya veo algo anormal, pues lo voy a volver a tomar. Si yo no estoy seguro de que lo tomé bien, pues lo voy a volver a tomar. Hablamos de los movimientos como tal. Si yo le dejo el eléctrico, como movió el paciente, o veo que no está en la misma posición que yo lo dejé, pues vuelvo a tomar. Existen más lugares donde tomar, ¿no? Habíamos hablado de la temperatura. Una de las mejores estrategias es la óptica, que llega más rápido y más cerca al cerebro, ¿no? Que es el que comanda la temperatura, el control de la temperatura de nuestro organismo. En el caso de, y en el mejor de los casos que lo tengamos. Una de las mayores estrategias y más reales es la axilar y la rectal. La boca no es muy confiable, o esos digitales que solo se ponen en la frente y disparan, o ya, o estos de aquí. No es confiable porque no es algo real. La boca, como yo les decía, ustedes ponen el termómetro. Nadie sabe y nadie le asegura que eso estuvo 100% cerrado en la posición correcta, no hubo movimiento durante un tiempo determinado que es de 3 a 5 minutos, ¿no? Entonces, ¿yo cómo me voy a confiar de eso? Yo le saco el termómetro y dice 36, pero yo le topo y estoy viendo. No hago, la doble verificación y he tomado una inadecuada temperatura. De la parte axilar, habíamos hablado de que yo no puedo dejarle retirar. Yo sé que hay mucho trabajo que tenemos que hacer, pero yo tengo que estar 100% seguro de que ese termómetro estuvo ahí, se mantuvo, no se movió, no se cayó, porque si están con niños se cae y se vuelve a poner, la mamá le pone. Si están adultos, hacen movimientos, se lo sacan y ustedes cuando ya ven están envueltos en la tela, en la ropa. Si yo ya veo que voy a tomar la temperatura y el niño está abrigado de pies a cabeza, pues yo tengo que hacer que saquen o retiren y vean que eso está a temperatura ambiente, a algo neutro, algo similar a nosotros, para poder nosotros tomar una temperatura adecuada. Habíamos hablado de que si vemos una temperatura alta, aparte de notificar y avisar, pues tenemos que actuar. Tal vez en una hipertensión yo no puedo coger y administrar sin avisar, pero en una temperatura sí. En la parte de la oxigenación habíamos hablado de la colocación adecuada, del sentarse bien y todo, ¿no? Todos los cuidados como tal. Pero si yo hablo de una temperatura alta, ya verifiqué, no solo con la temperatura de los termómetros como tal, yo ya verifiqué tal vez con mis manos de la parte de la piel, si está caliente, ¿qué hago? Primero con la ropa, tratar de retirar lo que más se pueda y esté a una temperatura ambiente. Segundo, medios físicos. Si hay un niño, listo, como les decía, no es que es mandarlo a bañar en agua fría, pero yo qué puedo hacer, paños, medios físicos como tal, decirle, mamita, llevémosle al agua, papito, llevémosle al agua, vamos a mojarle la cabecita, vamos a mojarle, le voy a dar este pañito para que le esté mojando, usted ve que ya se está secando o se está poniendo calientito, le vuelve a mojar hasta que el médico ya le atiende y él le dé el medicamento. Incluso si usted a veces le avisa al médico y usted ve, el doctor le dice, ¿cuánto pesa el niño? Pesa tanto. Y pregúntele si no es alérgico a algún medicamento. No es alérgico, ya dile paracetamol tanto hasta que ya le llame. Porque si es un niño, ¿qué puede pasar? Puede llegar a convulsionar. Si es un adulto igual, va a estar hipoactivo y todo, le doy un medicamento hasta que se le atienda. Porque pueden haber los procesos de que mientras, digamos que en el mejor de los casos lo van a atender inmediato. Pero si va a tener que esperar por la cantidad de los pacientes, como tal, yo no lo voy a dejar con fiebre, yo no lo voy a dejar con una dolencia como tal. De la misma manera las crisis hipertensivas. Yo ya veo que está en una presión alta, aviso. Le pregunto, señor, ¿usted sufre de la presión? Sí. ¿Y qué medicamento toma tal? Y tomó hoy día, no, es que se me acabó. Entonces, hay circunstancias de las cuales yo puedo solucionar para no poner en riesgo la salud y la vida de los pacientes.
Entonces, yo ya sé cómo puedo actuar, yo ya sé qué debo de hacer, converso, llego a un plan como tal, una estrategia, y yo ejecuto, ¿sí? Hasta que, como les digo, hasta que el médico tal vez le atienda de manera oportuna y rápida, ¿sí? Eso es todo por hoy, jóvenes. Ha sido un gusto para mí. Espero nos podamos ver en otra clase. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber. Licenciado, una pregunta. Mañana tenemos la evaluación. ¿Ya? ¿Me está preguntando si la tienen o me está afirmando? Sí, la vamos a tener mañana. Pero la evaluación que en el sistema, si es que está en la fecha del sistema, ha de ser. No les sabría decir porque no me acuerdo. No es del único grupo y no me acuerdo la fecha de los grupos de los exámenes. Pero si está en el sistema que es mañana, sí ha de ser mañana. Sí, mañana es la prueba. Buenas noches. ¿Cómo le Licenciado, va? yo tengo una consulta. Dígame. En un RCP, ¿cuánto es por minuto es el número de insuflaciones que se le debe realizar y de respiraciones? Ya. Como les decía, en la mayoría de RCP se protege la vía aérea y en el mejor de los casos siempre se le va a entubar. Es lo mejor, o sea, es la estrategia que se debe de realizar, siempre y cuando haya los profesionales que tengan la experiencia para entubar, ¿no? Si es que no la tienen, pues tienen que darle las 30 compresiones y 2 insuflaciones con el ambú. Si tenemos el paciente intubado, ¿sí? Nosotros vamos a estar oxigenando, contando 2 a 3 segundos, insuflando, 2 a 3 segundos insuflando con el ambú, en el caso de que tengamos un paciente entubado. Y si no, como les digo, que no es lo viable, lo mejor es en serio una correcta vía bien permeable para tener segura esa oxigenación, entubarlo y comenzar a hacer, ¿sí? Y si no, 30 compresiones que se cuentan 1, 2, 1, 2, ¿sí? Por lo general se hace las 30 compresiones en un minuto y se le dan las 2 insuflaciones, ¿sí? Ah, ya, correcto. Ajá. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, por casualidad. Lo escucho en la ¿No? Ya no hay, creo. Ya listo. Nos vemos, si es posible, en otra clase. Espero verles. Ha sido un gusto para mí. Por favor, si tienen dudas, tienen mi contacto. Cualquier cosa de la carrera, de la materia, me pueden preguntar. Yo apenas pueda contesto. Y si no, ha sido todo un gusto. ¿Sí? Nos vemos y una buena noche con todos. Muchísimas gracias, licenciado. Pasen muy bien.